Bien, este es un vídeo donde vamos a repasar el simulador de Live Premiere de Analogway. Básicamente porque el martes que viene tengo un examen del nivel 2 y esto me sirve de repaso. Y bueno, si queda bien es probable que lo suba a YouTube por si puede ayudar a alguien a repasar o a entender lo mismo que estoy estudiando yo. Hemos descargado el simulador de Live Premiere en versión de Windows y vamos a entrar en él con doble clic. Como no tenemos ninguna sesión creada, vamos a ir a New Session. Aquí vamos a elegir la máquina que queremos simular. Dentro de Live Premiere de Analogway tenemos las versiones RS y las versiones C. RS significa Rental Staging y son versiones que vienen preconfiguradas de fábrica con una capacidad concreta, un número de entradas y salidas concreto, etc., ¿no? Desde la más básica, que es el alfa, hasta, digamos, el más grande, el más completo, que es el RS6. Y luego las versiones custom son versiones que el cliente puede hacerse a medida, ¿no? Nosotros vamos a elegir un RS4, vamos a poner un nombre a la sesión. Aquí vemos el firmware sobre el que vamos a trabajar, el puerto al que nos vamos a conectar. Y aquí abajo, si quisiéramos, podríamos simular dos máquinas de Live Premiere o incluso 3 o 4 unidas, ¿no? Linkadas. En este caso nos vamos a quedar solo con una. Salvamos. Comenzamos la sesión y le vamos a dar al botón de abrir web RCS. Ya estamos dentro del simulador y como este primer vídeo es de introducción, lo único que vamos a ver o a explicar es una vista general, en qué consiste la vista general que tenemos en la interfaz. Empezando por arriba a la izquierda, donde tenemos el nombre de nuestra máquina, Aquilon RS4. Aquí dentro podemos ver, para empezar, un panel donde tenemos todos los conectores de la parte trasera de la máquina. Si pulsamos en cualquier conector, podemos ir a una vista detallada de todos los conectores de entrada, todos los conectores de salida, así como pues, los conectores para configuración de la sincronía, Dante, multiviewers, etcétera, etcétera, ¿no? Las fuentes de alimentación y demás. Si pulsamos, por ejemplo, en el primer conector de entrada, aquí tenemos un resumen de sus características. Podemos ver que tiene una capacidad 1, podemos ver que es un grupo de 1 por 1, es decir, un único conector. Más adelante veremos que se pueden hacer grupos de 2, 3, incluso 4 conectores, tanto de entrada como de salida. También vemos aquí el formato y el tamaño de esta entrada, la configuración de la protección anticopia, el perfil de rango dinámico, el perfil de edit y la cantidad de canales de audio. Si pulsamos en los 3 puntitos, podemos ampliar información. En este caso, en lo relativo al color. Y aquí, pues tendríamos un resumen del estatus en lo que se refiere a pues, el edit, etcétera, etcétera. Con esta pestaña nos movemos entre entradas o entre salidas. Si pulsamos en la salida 1, podemos movernos al resto de salidas. Volviendo al primer conector de entrada, en la parte derecha, tenemos en detalle diferentes menús donde podemos ver, pues, por ejemplo, el rango dinámico, activar o desactivar la protección anticopia, todo lo relativo al aspect ratio de esta entrada, las diferentes configuraciones de Chroma Key, Luma Key, Cremate. Cremate es un software de Analogway que sirve para hacer ajustes avanzados de Chroma Key. Aquí tendríamos también Cut and Fill, donde podemos configurar 2 entradas de la máquina para que pues, podamos meter la señal de relleno y la señal de máscara que vienen de otro, pues de cualquier otra máquina, ¿no? Otra fuente, como puede ser VMix. Con la que nosotros podemos meter 2 señales SDI, una con el relleno y otra con la parte de transparencia, digamos. En Adjustment podemos ver todas las configuraciones de brillo, contraste, colorimetría, etcétera, tanto a nivel manual como si quisiéramos cargar un LUT de corrección. Aquí podríamos elegir la ranura donde tenemos ese LUT guardado. Por último, podemos habilitar un patrón de manera que si todavía no tenemos una entrada activa, podemos trabajar viendo cualquier tipo de patrón, ya sea una ID, barras, una rejilla, un color, etc. Si volvemos arriba a la izquierda, por debajo del resumen de entradas y salidas, tenemos una serie de pestañas
que son estas de aquí. Empezando por la pestaña de firmware, aquí podemos hacer un cambio en el firmware. Podríamos buscar un firmware anterior o actualizar a un firmware posterior la máquina. En la sección de link podemos configurar la unión de varias máquinas. En la sección de network podemos nombrar nuestro adaptador de red, podemos configurar la sección de IP versión 4, así como la sección de IP versión 6. Podríamos trabajar con DHCP activo o meter una IP estática. En la sección de fuentes de alimentación tenemos un resumen del estatus de las fuentes de alimentación. Podemos activar Wake on LAN. En la sección de hardware tenemos un resumen y una vista rápida del estatus de todas las secciones que tiene, en este caso el RS4, tanto los grupos de salida como la sección de monitorización y control, los grupos de entrada, las VPUs, que tenemos 3 en esta máquina, las IPUs, que tenemos 2, el backplane, el front panel, la sección de audio, las fuentes de alimentación y demás. En la pestaña de cooling tenemos un estatus del estado de los ventiladores y la refrigeración de la máquina. Y luego en las dos últimas pestañas podemos configurar todo lo relativo a autenticación, poner un password, incluso crear una llave PEM por si necesitamos que nuestra máquina tenga más seguridad y el acceso sea encriptado. Y podemos habilitar la configuración de controladores USB o del RC400C, que es la controladora de Analogway. Por último, en este panel tenemos 3 funciones que son muy importantes. Dentro de la pestaña de salvar podemos elegir qué parámetros queremos salvar y dónde queremos salvar este archivo. Dentro de la pestaña de reset podemos elegir entre 2 tipos de reset. Uno sería el default, que no te resetea todas las funciones de la máquina. Aquellas que no están marcadas en azul no las resetearía. Y si queremos hacer un reset completo, nos iríamos a out of the box. Y de esta manera tendríamos la máquina absolutamente reinicializada. Lo único que no cambiaría es el firmware. Y dentro de load podemos cargar archivos que hayamos salvado previamente. Y dentro de esto, poco más. En la siguiente pestaña podemos ver un resumen de cuántos operadores están trabajando en este web RCS. Podemos tener más de un operador haciendo cambios en la misma máquina. Incluso podemos elegir sincronizar o no sincronizar lo que estos operadores hacen. Y luego en la sección derecha, en la parte de arriba, tenemos un buscador. Este buscador refiere a cualquier parámetro que podamos encontrar dentro de web RCS. Es un buscador interno. La sección de notificaciones, aquí se nos va a informar de, por ejemplo, cambios que no hayamos aplicado o conflictos que pueda haber en la capacidad de capas, entradas, imágenes, salidas, etc. Y por último, en el icono de interrogación tenemos la versión de firmware y la versión de web RCS que estamos utilizando, así como botones para contactar, acceder a la página web o un resumen del web RCS que estamos ejecutando. Bien, en el siguiente vídeo nos vamos a meter en la sección de preconfiguración y vamos a ir poco a poco preconfigurando el sistema.